Una cordial bienvenida a nuestro 6º simposio de Medicina Interna titulado Nuevos desafíos para el internista. Buenos días, mi nombre es Andrés Yoli, residente de tercer año de Medicina Interna, y durante el desarrollo de este simposio vamos a contar con excelentes conferencistas de carácter nacional que nos van a abordar los diferentes temas de una manera innovadora que sin duda alguna será del provecho para todos. Damos inicio a esta jornada, por lo que nos disponemos en pie para escuchar los himnos de la República de Colombia y de Barranquilla. Invitamos al doctor José Valentín Camargo Vázquez, especialista en Medicina Interna, docente de la Universidad Metropolitana, instructor AJA, presidente actual ACMI Capítulo Caribe 2024-2026, miembro ACMI, miembro ACP. Buenos días para todos.
primero, pues, orgulloso y feliz de que nuevamente nos permita Dios estar acá juntos, ya que la pandemia siempre limitó estos espacios. En primera medida, gracias a Dios porque nos encontramos acá. Reitero los buenos días, agradecido con Dios por la asistencia en este día. Señores, Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Caribe, profesores, conferencistas, estudiantes, colegas y amigos. Para mí es un honor darles una cordial bienvenida a nuestro gran evento, sexto Simposio ACMI Caribe, Nuevos Desafíos para el Internista, y encontrarnos reunidos para compartir conocimiento, ya que sé que será otra oportunidad más para aprender y crecer juntos como comunidad académica, ya que nuestro compromiso es formar líderes capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual, y hoy, al vernos reunidos, me llena de orgullo saber que estamos en el camino correcto. Todo esto no sería posible sin el arduo trabajo realizado por el cuerpo logístico de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, mi comité organizador, doctora Viviana Cruz, doctor André Yoli, nuestros patrocinadores, Sanofi, AstraZeneca, GSK, Quirón y muchos que han participado, que sé que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer realidad este gran evento, ya que durante las jornadas académicas programadas tendremos diversas conferencias que realmente implican para nosotros los internistas nuevos desafíos, dándonos la oportunidad de interactuar y conocer nuevas perspectivas y enfoques de nuestro interés. Por lo cual, espero que disfruten de este evento y se animen a participar activamente con nuestros colegas y conferencistas, para que lleven consigo nuevos conocimientos y enriquezcan su labor académica. Que nuestro evento, sexto Simposio ACMI Caribe, Nuevos Desafíos para el Internista, sea inspirador y motivador para todos nosotros. Es así como oficialmente se apertura nuestra agenda académica. Gracias. A continuación, iniciamos nuestro primer bloque metabólico, cuyo presidente de mesa será el doctor Tomás Eduardo Camargo Vázquez, miembro activo de la ACMI, delegado PARMI Caribe, docente activo de pregrado y posgrado. Doctor. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un placer y un orgullo contar en esta mañana de hoy con todos ustedes, amigos, colegas, profesores, estudiantes. Damos inicio al bloque metabólico a cargo de la doctora Elguis Rodríguez, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Simón Bolívar, miembro adherente AMI de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. El título de la charla, Insulina de última generación, de la terapia diaria a la semanal. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todos. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador de este distinguido evento por la invitación a participar y poder compartir este espacio académico con todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí en esta tarima. Y bueno, cuando supe que este evento estaba enfocado hacia esos nuevos desafíos para los cuales vamos a estar enfrentados los internistas, quise hablar de un tema importante como es el tratamiento de la diabetes. Había ya leído algo de las insulinas de aplicación semanal y pensé que era un tema interesante e innovador, y vamos a estar enfrentados más adelante a este tipo de desafíos en relación al tratamiento con estos pacientes. Estas son unas insulinas de aplicación semanal que están en su mayoría todavía en fases de investigación, pero vamos a hacer un poco de la revisión de la evidencia de todos estos tratamientos. Pero ¿por qué hablar de diabetes?
diabetes, insulina. Sabemos que la diabetes es una enfermedad altamente prevalente. Una décima parte a nivel mundial de las personas entre 20 y 79 años de edad tienen diabetes mellitus, de los cuales aproximadamente el 90% corresponden a diabetes mellitus tipo 2 y el otro restante pues a todo lo que resta de las diferentes diabetes. Para los datos reportados en Colombia, para el 2023 se documentaron, según la cuenta de alto costo, 1.860.000 personas aproximadamente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y aquí el papel de la insulina principalmente es, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, este es un tratamiento indispensable en este tipo de pacientes. La insulina en estos pacientes salva vidas y el 100% de la población va a requerir este tipo de tratamientos. Mientras en la diabetes mellitus tipo 2, aproximadamente el 33% van a requerir terapias con insulinas y está dentro de los tratamientos que tienen mejores resultados en el control de la glucosa, por supuesto que con las indicaciones específicas para su uso. Pero no puedo hablar de insulinas sin recordar la parte de la fisiología. Siempre es partir de la fisiología y es cuando nosotros aplicamos una insulina, un fármaco, la insulina de aplicación exógeno, estamos intentando simular la secreción fisiológica de insulina. ¿Cómo es esta secreción fisiológica? Lo primero es tener en cuenta y destacar que todo el tiempo vamos a tener una secreción basal de insulina. Esta va a ser constante, van a ser valores precisos que se van a mantener a lo largo del tiempo y el objetivo con esta secreción basal es controlar la glicemia en ayunas. Por eso cuando nosotros aplicamos de manera exógena insulina basal, vamos a hacer el control glucométrico en ayunas para evaluar la respuesta a esta insulina. Mientras tenemos unos picos de secreción prandial relacionados, como lo acabo de decir, con los alimentos. Estos picos de secreción van a tener como objetivo controlar la glicemia postprandial. Y lo que queremos con la aplicación exógena es poder reemplazar estas secreciones tanto basales como prandiales y tratar de acercarnos lo más posible a la fisiología de la producción endógena. Pero ¿cuáles son estas características farmacológicas deseadas con estos medicamentos? Desde el punto de vista farmacocinético, yo puedo demorar aquí todo el día hablando de cuál sería la insulina perfecta, pero hay unos tópicos muy puntuales en relación a la insulina basal y a la insulina prandial. En relación a la insulina basal, se desea primero que sea basal, es decir, que no haga picos. Les acabo de decir que la insulina basal es constante a través del tiempo y que queremos controlar con esta la glicemia en ayunas o la glicemia en el periodo entre comidas. Entonces debe ser constante, no hacer picos y su duración debe ser de 24 horas o más. Mientras que con la insulina prandial ya el objetivo es el control de la glicemia postprandial y aquí ya vamos a requerir un inicio de acción más rápido, entre 5 a 15 minutos con un pico de acción entre 30 a 90 minutos con una duración mucho más corta para lograr controlar la glicemia postprandial. Entonces recordemos un poquito de la era de las insulinas, cómo a través del tiempo se han venido desarrollando diferentes insulinas. Me voy a basar en las insulinas basales, ya que son, las insulinas de última generación de las que les voy a hablar corresponden a las insulinas basales. Hacia 1921 el descubrimiento de la insulina, maravilloso, salvamos vidas. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sabemos que desde antes del descubrimiento de las insulinas se morían y afortunadamente, gracias al descubrimiento de la insulina, hemos podido encontrar casos en la consulta externa de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que ya están en edades más avanzadas y que han podido estar controlados con estos tratamientos. La insulina NPH en 1946, su uso era más que todo para un reemplazo de la insulina basal, sin embargo, tenía una vida media de menos de 24 horas, por lo que requería las dosis 2 veces al día. Y aparte de eso, no era basal realmente porque su secreción tenía un pico, lo que condicionaba a más riesgo de hipoglicemia. Con estas necesidades se han venido desarrollando otras insulinas intentando simular más de cerca la secreción fisiológica y evitando estos riesgos, principalmente el riesgo de hipoglicemia relacionado con el uso de las insulinas. Entonces aparecieron las insulinas de primera generación, Glargina O100, Detemir, en el 2015 las insulinas de segunda generación, que son todas estas insulinas las que tenemos actualmente en Colombia, Glargina O300 y Degludec. Y vamos a hablar de las insulinas de aplicación semanal, que es esta nueva era, en las cuales encontramos Icodec y Efsitora. Gracias al desarrollo de las insulinas, a medida que se han aparecido estas nuevas insulinas,
tienen características un poco más seguras, sin embargo todavía tenemos muchas barreras en el uso de la insulina, y si logramos enfrentar estas barreras podemos estar más cercanos a un paciente adherente, a un paciente que vamos a encontrarlo dentro de los rangos de los objetivos glicémicos. Pero ¿cuáles son estas limitaciones? Primero, el miedo a las inyecciones. Todavía hay gente que le tiene miedo a las agujas. Afortunadamente, con el desarrollo de estas nuevas agujas de 4 milímetros más delgadas, la aplicación es casi que indolora, pero igual siguen muchas personas que le tienen miedo a la aguja como tal. Pero no es solo el miedo a la aguja, sino el miedo a la insulina. Las personas todavía tienen en su mente, en su idea, que la insulina deja ciego, que la insulina me va a dañar los riñones, que me lleva a la diálisis y de cuántas cosas dicen. Pero no solo es el voz a voz de los pacientes, sino nosotros como médicos, internistas, personal de la salud, también condicionamos a los pacientes a ese miedo a la insulina. Cuando les decimos, es que si no te tomas el medicamento voy a tener que ponerte insulina. Es que si te tomas la Coca-Cola voy a tener que ponerte insulina. Automáticamente estamos dando esa percepción de que la insulina es un castigo. Como mi mamá me decía, es que si no lavas los platos no puedes salir, obviamente es un castigo. Entonces ya con eso el paciente automáticamente, no, la insulina es mala, la insulina es un castigo, yo no puedo llegar a la insulina. Es como el paciente renal crónico con la diálisis, lo mismo exactamente. Entonces aprovechar este espacio para invitarlos a no hacer este tipo de comentarios, y realmente la insulina salva vidas. La insulina es un medicamento excelente con las indicaciones específicas y con los cuidados necesarios. Otras limitaciones son los cambios en los requerimientos de insulina. Un mismo paciente a través del tiempo, por diferentes condiciones, puede requerir diferentes dosis de insulina, y eso es una limitación un poco que hemos intentado afrontar. No es el motivo de esta charla, pero por ahí hay una insulina en unas fases más tempranas de investigación que según se activa o promete activarse de acuerdo a las concentraciones séricas de insulina. No es el motivo de esta charla, pero sería interesante, porque lograría enfrentar esta limitación. La frecuencia subóptima de los controles de glucosa es muy difícil para un paciente. Imagínense, tener que hacerse glucometrías en ayunas, antes de comida, después de las comidas. Entonces, este control subóptimo hace que la titulación de la insulina sea subóptima también, que no podamos llegar a los controles por no tener el control glucométrico. El riesgo de hipoglicemia, por supuesto, el miedo a la hipoglicemia, los pacientes le tienen miedo a la hipoglicemia y quién no. Y el hecho de que hasta la fecha las insulinas que tenemos disponibles requieren bajas temperaturas para su estabilidad, es decir, requieren refrigeración. Todas estas limitaciones me llevan a consecuencias como son inercia terapéutica, mala adherencia y impacto en la calidad de vida. Entonces, la idea es lograr enfrentar estas limitaciones e ir acercándonos lo más posible a un medicamento ideal o a una insulina ideal. Las insulinas de tercera generación son insulinas basales de aplicación semanal que prometen tener un perfil tiempo-acción en el cual más amplio, en el cual su vida media va a estar prolongada, lo que va a reducir el número de inyecciones. Imagínense si ustedes tuvieran que colocarse una inyección diaria todos los días, serían 7 inyecciones a la semana, y decirles que ya no van a ser 7 inyecciones a la semana, sino una inyección, o mejor aún, si sacamos la cuenta al año, no van a ser 365 inyecciones, van a ser 52 inyecciones. Sería maravilloso. Pero eso va más allá del número de inyecciones. Entonces la idea en esta presentación es revisar un poco de la literatura de estas insulinas para mirar el control de la hemoglobina glicada, el control del tiempo en rango, el riesgo de hipoglicemia, entre otros. Y bueno, esta reducción en la carga de inyecciones también promete una mejoría en la adherencia y en la persistencia de los pacientes a la medicación. Dentro de las insulinas semanales de tercera generación, Icodec y Epsitora son las que están en desarrollo. Esta es una imagen de una representación esquemática de las concentraciones plasmáticas o el perfil farmacocinético de las insulinas que tenemos actualmente en Colombia, y la línea punteada, si pueden mirar, son las insulinas de aplicación semanal. Aparentemente un perfil farmacocinético más consistente, más estable, lo que podría traducirse en menor variabilidad glicémica y una reducción en la carga de inyecciones. Pero no podemos avanzar sin dejar claro algunas definiciones farmacocinéticas de las insulinas. Hay algo que se llama acumulación controlada. Yo no sé si ustedes se han preguntado o han leído cuando las insulinas, por ejemplo, que tenemos de aplicación diaria, tienen una vida media mayor de 24 horas, pero la frecuencia de su uso es de 24 horas. Por ejemplo, las insulinas que tienen vida media de 36 horas o más.
Entonces, ¿qué pasa con ese tiempo que hay entre una dosis y otra? ¿Será que si se acumula esa dosis me va a llevar a hipoglicemia? Realmente no. A esto es a lo que le llamamos acumulación controlada. Esto es esperable, que entre una dosis y otra haya una concentración plasmática de insulina que no se ha eliminado. Y de hecho, esto es uno de los objetivos del tratamiento con la insulina. Gracias a esta acumulación controlada vamos a alcanzar lo que se llama estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? El estado estacionario es ese equilibrio que hay en la concentración plasmática de la insulina para lograr los niveles terapéuticos adecuados y que a una misma frecuencia y a una misma dosis en este estado ya no va a haber un aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina, por lo cual no sería motivo para hipoglicemia. Esto es lo que se quiere lograr, el estado estacionario. La definición de pico-valle es esa diferencia que hay entre las concentraciones pico y nadir de las insulinas. Todas las insulinas tienen un comportamiento, una relación pico-valle, y una dosis de carga, que es una estrategia que se ha implementado en estas nuevas insulinas para lograr acortar el estado estacionario. Pero ¿cómo es eso? Ya les voy a mostrar. Aquí tenemos una imagen de una insulina X, la concentración pico, la concentración valle, y ahí la diferencia que hay es la relación pico-valle. Con las insulinas basales, lo deseable es que haya una relación pico-valle baja, es decir, entre menos sea esta relación, entre menos sea esta diferencia, mayor estabilidad de la insulina y menos riesgo de hipoglicemia. Mientras que para las insulinas prandiales sí se quiere una relación pico-valle más alta para poder tener ese pico de acción corto y la reducción de las altas cargas de glicemia relacionadas con los alimentos. La acumulación controlada, aquí se pueden dar cuenta, en la línea puntuada se ven enumeradas las diferentes dosis de una insulina X de aplicación semanal. Si se dan cuenta, a medida que hay una nueva aplicación van aumentando las concentraciones séricas de insulina hasta que se alcanza el estado estacionario. Cuando se alcanza el estado estacionario, es cuando ya estas concentraciones están constantes siempre y cuando sea la misma dosis y la misma frecuencia. Es por esto que cuando utilizamos insulinas basales diarias no podemos hacer los ajustes al día siguiente, porque es que si no le damos el tiempo de las diferentes aplicaciones hasta alcanzar el estado estacionario, podemos inducir a una sobreinsulinización y se puede inducir a la hipoglicemia. Entonces, y tenemos la dosis de carga, que si se dan cuenta en la línea punteada, esta corresponde a dosis semanal de las insulinas, de las nuevas insulinas, mientras que cuando se da una dosis de carga, es decir, una dosis mucho mayor, se alcanza el estado estacionario mucho más rápido. No es lo mismo alcanzar el estado estacionario en una dosis diaria que tener que esperar 4 a 5 dosis cada semana para lograr el estado estacionario. Entonces, esto es lo que se quiere con la dosis de carga, lograr tener control glicémico más temprano. Ya entrando en ICODEC, esta es una insulina con una vida media de 8 días de las nuevas insulinas, pero ¿por qué esta duración de una semana? ¿Qué hace que tenga una semana de duración? Hay 3 características importantes y es la unión atenuada al receptor de insulina. Esto se da gracias al cambio de 3 aminoácidos y esta unión atenuada al receptor hace que sea más controlada su eliminación y su degradación, la que está determinada pues, por su unión al receptor. Su absorción retardada desde el sitio de inyección. Esta es una insulina que viene compacta con un alto peso molecular. La presentación es U700, quiere decir 7 unidades por mililitro, y esto hace que su absorción sea mucho más lenta. Y la unión a la albúmina, que esta es una unión fuerte, irreversible, también hace que su eliminación sea más lenta. Aquí esta imagen de la diferencia entre una dosis ICODEC con dosis de carga y sin dosis de carga. Se pueden dar cuenta que con la dosis de carga se alcanza el estado estacionario mucho más rápido. En relación a la dosis de carga, en esta medicación se utilizaba un aumento de la dosis basal del 50%, es decir, si el paciente venía con una insulina X basal diaria de 20 unidades, estas 20 unidades se multiplican por 1.5, esa sería la dosis de un día, pero como la aplicación es semanal, ese total se tiene que multiplicar por los 7 días, que sería la dosis para los 7 días de la semana. En el caso de los diabéticos, de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con hemoglobina glicada mayor de 8, aquí se utilizó el doble de la insulina basal. Esta dosis de carga es una dosis única. Las siguientes dosis ya corresponderían a la misma dosis que venía recibiendo el paciente antes.
Con Efsitora, esta otra molécula, tiene una vida media de 17 días, igualmente su duración prolongada es gracias a una absorción retardada desde el sitio de inyección por su alto peso molecular. A su vez, la molécula de insulina viene unida a una inmunoglobulina G humana. Esta unión hace que se proteja contra la degradación, lo que hace que su vida media sea más larga, y a su vez también tiene una unión atenuada al receptor de insulina para lograr prolongar su eliminación, el tiempo en la eliminación. Aquí una imagen de la dosis de carga, el comportamiento de Efsitora con dosis de carga y sin dosis de carga. Entonces miren, sí se puede dar sin dosis de carga, pero la idea es dar la dosis de carga para alcanzar el estado estacionario con anticipación. Esta imagen es como una representación del comportamiento de la farmacocinética de icodec versus Efsitora. Esto es una imagen calculada, simulada. Estos estudios, estas moléculas no se han comparado como tal. En relación a icodec, tiene una relación pico-valle de aproximadamente 1,81, mientras que Efsitora tiene una relación pico-valle 1,14. Acuérdense que les había dicho que entre más baja la relación pico-valle, tiene mayor estabilidad, por lo que podríamos inferir o deducir que Efsitora tiene una mayor estabilidad y menos riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, ya vamos a revisar qué dicen los estudios, qué dice la literatura. Este es un resumen, ya empezando con la evidencia de icodec. Un resumen de los estudios en relación son 6 estudios que se llevaron a cabo, los primeros 5 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el estudio número 6 en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Aquí se ingresaron pacientes que nunca habían recibido insulina, que ya tenían un esquema basal con insulina y que tenían esquema basal bolo con insulina. En el estudio número 1 se demostró no inferioridad en el control de la hemoglobina glicada en relación con el comparador. Aparte de eso, se demostró superioridad en el tiempo dentro del rango con el comparador, y asimismo se demostró superioridad en el control de la hemoglobina glicada con el comparador. Para los estudios 2, 3 y 5, icodec versus degludec, icodec versus degludec, y el 5, que es icodec versus degludec, glargina 100 y glargina 300, se demostró que no hay inferioridad en el control de la hemoglobina glicada y que sí hay superioridad en el control de la hemoglobina glicada. Y para los estudios 4 y 6 no se demostró inferioridad en el control de la hemoglobina glicada, pero quiero destacar aquí, y esta es una modificación de la imagen, en el caso puntual de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, icodec mostró mayores tasas de hipoglicemias niveles 2 y 3. En el primer estudio, pacientes compararon icodec con glargina 100 en pacientes que tenían tratamiento previo con insulina, y se demostró que icodec versus glargina 100 tuvo un mejor control de la hemoglobina glicada, pero no solamente es el control de la hemoglobina glicada, es cómo llegamos a la meta, sin hipoglicemias. También se demostró que icodec tiene mejor control de la hemoglobina glicada sin hipoglicemia, sin eventos de hipoglicemia. En relación al tiempo en rango, icodec demostró mayor tiempo en rango que glargina 100. En relación al riesgo de hipoglicemia, es súper importante para decidir iniciar una insulina que otra. icodec tuvo una tendencia, sí podría ser una tendencia al riesgo de hipoglicemia, sin embargo, esta tendencia no fue clínicamente significativa, por lo cual los resultados reportan como que tienen un similar riesgo de hipoglicemia. El estudio número 3, icodec versus degludec. Vamos a ver entonces los resultados icodec versus degludec. Se demostró que tiene un mayor riesgo de hipoglicemias a la semana 26, como pueden ver por acá, comparado con degludec. Pero resulta que, bueno, ellos se dieron cuenta, está teniendo este paciente con icodec más riesgo de hipoglicemia. ¿Qué podemos hacer para mitigar la hipoglicemia? Entonces crearon este nuevo estudio en el cual se estableció una aplicación que enseñaba a titular la dosis de insulina, y se encontró que icodec, con la aplicación que ayuda a la titulación de la insulina, tenía el riesgo de hipoglicemia similar que las otras insulinas. Entonces parece ser que este riesgo de hipoglicemia estaba más relacionado con la titulación, quizá porque, bueno, son insulinas nuevas, estamos aprendiendo cuál es la dosis correcta, cómo es el tema de la titulación, etcétera. Por lo cual podemos deducir que sí, el riesgo de hipoglicemia se puede mitigar. Para el estudio número 6, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se demostró icodec se asoció a más hipoglicemias clínicamente significativas, severas y nocturnas.
Entonces ya en este tipo de pacientes tocaría entrar a mirar si realmente es necesario y es seguro iniciar este tipo de insulinas. Diabetes mellitus tipo 1. En diabetes mellitus tipo 2 son los resultados que les acabo de mencionar. Empezando con Epsitora, bueno, ya ICODEC, les alcancé a resumir algo de la evidencia. Con Epsitora se llevaron a cabo 5 estudios, no todos están publicados, son 5 estudios, 4 para diabetes mellitus tipo 2 y el quinto para diabetes mellitus tipo 1. Igualmente se comparó insulina basal, esquema basal bolo y pacientes que nunca habían estado con insulina. Para el estudio número 2 se demostró que Epsitora tuvo una reducción similar de la hemoglobina glicada en comparación con degludec. Si se pueden dar cuenta, aquí las gráficas similares. En relación con el control de la hemoglobina glicada sin hipoglicemia, Epsitora igual demostró resultados similares en comparación con degludec. En relación al tiempo en rango, igual Epsitora fue muy similar a degludec, pero hay algo que quiero destacar aquí, es que en relación a las hipoglicemias severas o clínicamente significativas, Epsitora no tuvo hipoglicemias, mientras que degludec sí, lo que podría hablar algo de la seguridad de la Epsitora. Ya en el estudio número 5, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, Epsitora fue similar a degludec en reducción de hemoglobina glicada, fue muy similar en el tiempo en rango a degludec, y en las hipoglicemias igual. Recuerden que estos son pacientes con diabetes mellitus tipo 1, igual que con ICODEC, se documentaron más episodios de hipoglicemia. Sin embargo, estos episodios se presentaron en las primeras 26 semanas, probablemente con el mismo problema, la titulación de las dosis. Entonces, deben hacerse más estudios, encontraremos más evidencia más adelante, mientras aprendemos cómo es el tema de la titulación de estas insulinas. Y bueno, desafíos con las nuevas insulinas, la necesidad potencial de dosis de carga, la transición de las insulinas basales a las insulinas una vez a la semana, cómo es este switch, cómo se manejarían las dosis omitidas o una sobredosificación, una dosis duplicada por algún error, el manejo del paciente hospitalizado, pacientes en ayuno, en cirugía, cómo sería el abordaje de estos pacientes y otros escenarios especiales como son embarazadas, niños, pacientes en hemodiálisis, pacientes con cirrosis hepática, etcétera. Para finalizar, recuerden, en medicina siempre es un tratamiento individualizado, evaluar el riesgo-beneficio. Sí, algunas insulinas tienen un riesgo de hipoglicemia, aunque menor, y mirar si sopesa la adherencia del paciente, la satisfacción en relación al riesgo de hipoglicemia, el cual puede mitigarse con algunas estrategias, siempre la educación al paciente. Y bueno, el día de ayer fue el Día Mundial contra la Diabetes. Aprovechando la fecha y la ocasión, aquí hablando de diabetes, recordemos que la diabetes nos ha enseñado que cada paso cuenta, cada acción cuenta, cada decisión que nosotros tomamos como médicos cuenta, y podemos con educación, con conocimiento, transformar la vida de los pacientes e importante la educación tanto de los pacientes como del entorno en el que se encuentran. Muchas gracias. Doctora, la verdad, bastante interesante de cómo ha sido todo este proceso de evolución de las insulinas. Antes pues era un paradigma, ahora realmente es una evolución, y con este impacto que nos comenta la doctora en la jornada de hoy, va a ser bastante importante la adherencia farmacológica, porque aquellos pacientes que ustedes conocen de medicina interna tienen una politerapia, y eso hace que de pronto el fracaso o la adherencia sea bastante complicado. Entonces, doctora, la felicito por la charla, bastante importante, puntual, los estudios bastante actualizados. No sé si de pronto en la mañana de ahora tienen alguna pregunta o duda con la doctora con respecto a este tipo de presentación de insulinas. Doctora, teniendo en cuenta que existe esta nueva presentación de insulinas que ya se hace de forma semanal, que es bastante importante, digamos que con los análogos que todavía siguen en uso todavía, ¿existe una bioequivalencia o equivalencia de unidades con respecto a la administración? Sí, sí la hay, y de hecho es algo también que nos facilitaría a esa transición entre la dosis basal y la dosis semanal. La equivalencia es 1:1, es decir, una unidad de una insulina basal diaria, sea glargina U300 o glargina U100, la que use el paciente, corresponde a una unidad, sea ICODEC o Epsitora.
Hay que tener en cuenta que la dosis es la dosis para la semana, es decir, si yo tengo 20 unidades en la noche, esas 20 unidades se tienen que multiplicar por el número de días de la semana, es decir, 7. Entonces, si son 20 unidades, 20 por 7, 140 a la semana. Algo en particular es que estas presentaciones de insulina vienen para ajustes de 10 en 10, es decir, si a mí la cuenta me dio multiplicando por 7 91, yo voy a aplicar 90 unidades. Sería como la única diferencia, pero la relación y la equivalencia es 1:1. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que estas insulinas basales, usualmente, pues dependiendo del control glicémico, se hace el ajuste de las unidades cada 24 48 horas. En este caso, que son semanales, ¿cómo sería ese ajuste farmacológico al persistir glicemia fuera de metas o asociado a episodios de hipoglicemia? Bueno, si la hipoglicemia estaba documentada, era sintomática, se debe suspender la insulina y mirar de pronto si tiene que volver a la insulina basal en la que estaba recibiendo este paciente. En estos estudios, por seguridad, en el momento que tenían una hipoglicemia severa o clínicamente significativa, se hacía la suspensión del medicamento. Sin embargo, si era una insulina que se haya podido manejar, lo que hacían era el descenso de 20 a 40 unidades en casos particulares de hipoglicemia. Si estamos en el otro extremo y es que el paciente no ha llegado a las metas, la titulación en el caso de Efsitora la hacían cada 4 semanas. Eran un poco más permisivos en los controles, digamos, en las metas de glucometrías en las primeras semanas, porque, como les mencioné, la titulación es algo que todavía estamos en proceso de aprendizaje. Estaban experimentando, mirando a ver en cuál era el tiempo adecuado para titular esta dosis. Sin embargo, en estos estudios se llevaron a cabo el control cada 4 semanas, en el caso de Efsitora, y en el caso de Icodex sí se podía hacer cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del criterio del investigador, el investigador principal que estuviera llevando el estudio en ese centro, evaluando siempre la seguridad del paciente. Entonces, creo que es una pregunta que les acabo de responder, porque todavía hay mucho por aprender en la titulación de estas insulinas, y si se dan cuenta, en las primeras semanas era cuando más se documentaban las hipoglicemias por el tema de la titulación. Seguramente vendrán más estudios que nos darán más respuestas a esta pregunta, y bueno, ya tendremos tiempo de seguir aprendiendo de estas insulinas. Bueno, doctora Rodríguez, muy amable por su charla. Continuando con la jornada de bloque metabólico. Dígame, doctor. Doctora Elguis, felicitaciones por tu charla, bastante académica. Quería preguntar, ¿cuándo podemos contar con estas insulinas aquí en el país? ¿O qué se ha dicho sobre estos nuevos manejos terapéuticos? Bueno, en relación a Icodec ya está aprobada por la EMA para su comercialización en la Unión Europea, ya fue presentada a la FDA, tocaría ver en qué momento tendremos la aprobación. Desde el punto de vista de INVIMA, Colombia, prometen venir pronto. Sin embargo, sabemos que el tema de las aprobaciones de un medicamento por parte de INVIMA acá en Colombia es un poco más demorado, de 3 a 4 años, no tenemos una fecha, tocaría esperar a ver. Todo depende de qué tanto agilice INVIMA. No contamos en estos momentos con la aprobación en Colombia, no sabemos en cuánto tiempo va a venir, pero sí que se demoran 3-4 años en aprobar aproximadamente acá en Colombia. Y Efsitora todavía están en investigación, de hecho no se han publicado todos los estudios, están en ese proceso de presentarlas para las aprobaciones, entonces tampoco tenemos una fecha estipulada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hay ninguna otra intervención, doctora, nuevamente gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, a continuación, con el bloque metabólico, continuamos con el doctor Ricardo Rodríguez Camargo, residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Libre, especialista en gerencia en salud, miembro adherente de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y miembro del American College of Physicians. Título de la charla: Nuevas estrategias en el manejo de la dislipidemia, de la teoría a la práctica del internista. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a todo el grupo de logística, al doctor Camargo,
por permitirnos ser parte de este simposio ACMI Caribe. La enfermedad cardiovascular sin duda cada vez tiene más relevancia y más impacto en la mortalidad de los pacientes. Y lo más llamativo es que el 20% de las personas que están en esta sala tienen un riesgo cardiovascular por lo menos alto. Pero si les pregunto cuándo fue la última vez que hicieron el perfil lipídico, ¿cuántos pueden tenerlo por lo menos en el último año? Y eso es lo que quiero traer hoy en esta conferencia, tratando un poco sobre cuáles son los desafíos de tratamiento en los pacientes que tienen dislipidemia, tratando de lograr impactar directamente sobre la enfermedad cardiovascular. Para eso me he trazado esta agenda en la que vamos a hablar un poco sobre las premisas que ya tenemos sabidas sobre el tratamiento con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular en el control del colesterol LDL. Avanzaremos un poco sobre los datos epidemiológicos y cuáles son esas metas terapéuticas que debemos plantear con los pacientes, avanzando por las terapias hipolipemiantes, luego una estrategia para optimizar el tratamiento de estos pacientes y cerraremos con unas conclusiones. Lo que ya tenemos sabido y tenemos desde hace mucho tiempo con todos los estudios, incluso validados desde el año 90, es que la disminución del colesterol LDL tiene un impacto en la enfermedad cardiovascular disminuyendo esta enfermedad, o por lo menos los desenlaces de la enfermedad cardiovascular. Y es que ya tenemos también comprobado que todas las lipoproteínas que tienen ApoB tienen la capacidad de generar placas ateroscleróticas y además inflamación local. Si ya tenemos esto demostrado, ya tenemos muchísima evidencia que nos arroja esto, ¿cuáles son los impactos que estamos teniendo actualmente en el manejo de la enfermedad? Y es que la mayoría de los pacientes no tienen una terapia optimizada y mucho menos individualizada. Y todavía el impacto global sigue viéndose. 2.6 millones de personas en el año mueren en relación a elevación de LDL y más de 4 millones mueren por enfermedad cardiovascular cada año en la Unión Europea. Y países como Alemania, como Francia, como Italia, tienen más de 130 millones de personas con alteraciones en el LDL y en Estados Unidos más de 100 millones de personas. Pero además, hasta el 37% de las personas que tienen estos perfiles de dislipidemia requieren un tratamiento con estatina y no lo están recibiendo. ¿Y qué pasa en el perfil colombiano? Pues tenemos estudios que se han hecho utilizando Bogotá como ciudad pivote, en el que se encontró que la hipercolesterolemia tiene una prevalencia del 14%, que la placa aterosclerótica carotidia está presente en el 8% de la población y que el promedio de LDL, como lo vemos, es de 120. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Lo que le hice al principio. Tenemos un LDL de 19% de prevalencia en la población colombiana. ¿Y qué pasa con esto? Llegamos a esta pirámide de daño en la que empezamos con con manejo del estilo de vida, pero sin embargo los pacientes con factores de riesgo, bien sea que presentan riesgos inherentes como enfermedades metabólicas, que tengan además de eso diabetes, que tengan enfermedad renal o que tengan marcadores positivos tales como pacientes que sufran LDL aumentado, lipoproteína aumentada, disglicemias o triglicéridos aumentados, tienen un riesgo de generar una aterosclerosis subclínica y esta aterosclerosis subclínica sin duda alguna nos va a llevar al primer evento o a la enfermedad manifiesta y es donde desafortunadamente comenzamos a tratar a los pacientes en la mayoría de las ocasiones, en prevención secundaria. Pero ¿qué pasa? Estamos llegando a pacientes incluso que llegan a eventos recurrentes a pesar de manejos optimizados. Entonces la pregunta sería, ¿qué pacientes debo tamizar? Si bien está por salir la nueva guía colombiana, que es el consenso que vamos a utilizar para manejar estos pacientes con dislipidemia, se ha modificado el tiempo desde los 18 años para tamizar a los pacientes por lo menos cada 5 años con perfil lipídico. Pero además de eso, los pacientes entre 45 y 65 años deberían tener cada 1 o 2 años un perfil lipídico si no tienen factores de riesgo. Pero si tienen factores de riesgo deberían ser tamizados cada año. Sumado esto a los pacientes mayores de 65 años o que tengan cualquier enfermedad que constituye un factor de riesgo para el desenlace de enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa? Establecer riesgo. Y cuando establecemos el riesgo, vamos a encontrarnos enfrentados a varios tipos de clasificación o calculadoras de riesgo. Una de las primeras, o las más utilizadas, son la de la AJA y la europea, definidas en sus propias guías. Y nos dan 4 categorías de riesgo. Pacientes de bajo riesgo, en los que tenemos conteos de calculadora,
por debajo del 5% o en aquellos en el que tenemos menos del 1% en la línea de los europeos. Tendremos unos intermedios que tendremos riesgos que pueden ir debajo del 20% o riesgo moderado en aquellos en que tengamos una calculadora que nos dé un cálculo de 1 hasta el 5%. ¿Qué es lo importante con esta estadificación de riesgos? Definir nuestras metas. Y es que tenemos metas para bajo riesgo de LDL de 116 y de intermedio o moderado riesgo de 100 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Y vienen los escenarios más complejos, el escenario de alto riesgo. Y aquí hay una salvedad importante, es que si bien usamos la calculadora para agrupar a los pacientes, los europeos colocan biomarcadores como el conteo total o la concentración total de LDL por encima de 190 como un marcador independiente de riesgo cardiovascular, lo cual significa que no necesito ningún otro factor de riesgo y tampoco necesito la edad para iniciar tratamiento a estos pacientes. Y desafortunadamente el muy alto riesgo hace parte de los pacientes en los cuales ya tenemos un evento definitorio de riesgo cardiovascular. La idea y el plan es que podamos hacer tratamiento antes de avanzar a los pacientes a este alto riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ya los tenemos en alto riesgo, ya vemos que tenemos placas formadas, deformidad de la íntima y obviamente un riesgo mucho más alto de lesiones aterotrombóticas, en donde nos exigiremos cada vez más una meta mucho más ambiciosa por debajo de 55 miligramos por decilitro del conteo o de la concentración de LDL plasmática. La pregunta sería, ¿cuál es la mejor escala de riesgo en Colombia para clasificar a los pacientes? Y es que tenemos estas 6 aproximadamente, y la que tal vez más hemos usado es Framingham, con el ajuste poblacional a Colombia. Sin embargo, el estudio PURE, que prontamente será publicado, arrojó que tratando de validar y de calibrar todas estas escalas, la escala SCORE 2 no necesitaría calibración en Colombia para estadificar el riesgo del paciente, lo cual sería una herramienta muy fácil y muy práctica, pero esperaremos la validación del consenso. Y aquí viene esa línea de tiempo de tratamiento de los pacientes que tienen dislipidemia. Empezando desde los años 90 con las ya famosas y conocidas estatinas, que desde el estudio escandinavo, el 4S, pasando por el Júpiter, por el WOS, han demostrado que tiene un impacto positivo tanto en la concentración de LDL y también en el impacto o el riesgo cardiovascular del paciente. Sin embargo, estos estudios, comparados con placebo, fueron complementados comparando cabeza a cabeza a las propias estatinas para lograr determinar cuál era superior de ellas. Pero ¿qué nos dimos cuenta cuando se compararon las estatinas? Que no era más por el nombre, sino por la potencia que ellas tenían de generar ese impacto en los controles de LDL. Y por eso hoy tenemos establecidos los niveles de estatinas según la intensidad que ellos puedan reducirnos los niveles de LDL. Pero también tenemos el desarrollo de otras terapias con estudios como el CIS y sobre todo con el IMPROVE-IT, que permitió el uso del ezetimibe, desarrollo en la última década de los tratamientos contra la PCSK9 y el estudio CLEAR, recientemente publicado, que ha permitido validar el uso del ácido bempedoico. Y lo veremos a continuación, porque esos son los retos que tenemos actualmente con las terapias hipolipemiantes. Empecemos entonces definiendo cuáles son esos targets u objetivos de tratamiento. Vamos a definir 5 particularmente y vamos a comenzar entonces con las estatinas. Las estatinas son estos fármacos que todos conocemos, que todos manejamos, no solamente por el impacto, sino por el efecto pleiotrópico, y que su mecanismo de acción está en inhibir la reductasa del H-metilglutaril-CoA. Inhibida esta, entonces, vamos a tener una reducción de la conversión a mevalonate y por lo tanto vamos a detener la conversión de colesterol intracitosólico en la parte del hepatocito. Esto llevará a mayor captación de colesterol por parte del hepatocito y disminución del colesterol sérico. ¿Y qué nos ha dicho hasta ahora la evidencia? Que lo que tenemos que basarnos con las estatinas es en la potencia de reducción de la concentración de LDL, teniendo en cuenta que la distribución de esta nos permitirá tener reducciones del 30%, del 30 al 50% o más del 50%, definidas estas últimas como las estatinas de alta intensidad, particularmente las más utilizadas en los pacientes en prevención secundaria, teniendo en cuenta el alto riesgo de estos pacientes. ¿Y de dónde sacamos estas conclusiones? Pues de todos los estudios que he mencionado previamente. Del estudio Júpiter, del WOSCOPS, del 4S, que es el escandinavo, y del PROOF-IT.
¿Qué demostraron todos estos? Una reducción del riesgo cardiovascular y una reducción del riesgo residual. Dos impactos importantes a la hora de determinar los desencadenantes o los precipitantes de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, avancemos un poco más porque las estatinas tal vez en el tiempo se fueron quedando cortas porque seguían presentando a los pacientes fuera de metas de LDL, pero además eventos cardiovasculares. Entonces surgieron otras terapias. Y entre esas otras terapias, la más validada está como ezetimibe, que lo que hace es una inhibición de la proteína de Niemann-Pick en las vellosidades intestinales para disminuir la absorción de colesterol de este lumen. Llevará entonces a una disminución de la concentración plasmática y una avidez del hepatocito por capturar nuevos LDL. Esta terapia combinada, ¿cómo la vamos a expresar? Y es que tenemos muchos estudios que lo hicieron, incluyendo el estudio EASY, y lo que demostraron en una población inicialmente con una terapia de 6 semanas fue una reducción del 25% de la concentración de LDL. Pero tal vez 2 semanas es muy corto y se desarrollaron los otros estudios que van incluso hasta 6 años, incluyendo el IMPROVE-IT, pero el estudio ENHANCE demostró que puede reducirse incluso el tamaño de la placa aterosclerótica utilizando ezetimibe. ¿Y qué pasa con IMPROVE, publicado en New England? Esto utilizó una población de personas que estaban hospitalizadas por un infarto de miocardio en los últimos 10 días. Pacientes mayores de 50 años, y el objetivo era medir exactamente en estos pacientes cuál era el impacto del tratamiento combinado con ezetimibe más una estatina. ¿Cuál fue el resultado primario de este estudio? Pues simplemente tenemos una reducción de riesgo relativa del 2%, que aunque parezca pequeña esta reducción relativa, sí tiene un impacto positivo en la mortalidad de los pacientes que estaban hospitalizados, pero que nos permitió seguir utilizando la ezetimibe en el mediano y largo plazo en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que no logramos control solo con las estatinas. Avanzamos todavía y seguimos con eventos recurrentes y llegamos a la nueva era de medicamentos. El estudio CLEAR nos permite el uso del ácido bempedoico, y el ácido bempedoico también surge como una necesidad ante los pacientes que se quejaban por los efectos adversos de las estatinas. Y esta tiene una acción directamente sobre la liasa del citrato de ATP, que es una reacción enzimática superior a la acción de las estatinas, pero con una avidez específica por el hepatocito, por lo tanto disminuye los efectos adversos. ¿Qué pasa con el ácido bempedoico? Pues se convirtió en una molécula futurista que nos permitía a esos pacientes que tenían o complicaciones con el uso de estatina o tal vez no toleraban las estatinas, utilizar un medicamento que pudiera causar reducción de los niveles de LDL y el riesgo cardiovascular. Y eso fue demostrado en este estudio, que fue el estudio CLEAR, también publicado en New England Journal, en donde se utilizó una población muy grande, de 18 a 85 años, y estamos hablando de más de 13.000 pacientes, en el que se comparó contra placebo el uso de ácido bempedoico a dosis de 180 miligramos. ¿Cuál fue el resultado principal? Pues que encontramos una reducción desde los primeros 3 meses de la cantidad o la concentración de LDL de forma progresiva, alcanzando hasta una diferencia del 13% cuando se compara con placebo. Además, en el impacto cardiovascular vamos a encontrar que estos pacientes van a tener una reducción relativa de riesgo del 13% cuando hablamos todos los MEIS, pero particularmente en los pacientes con infarto de miocardio van a tener una reducción relativa del riesgo del 20% cuando se utiliza el ácido bempedoico. Así que nos dan una segunda herramienta para poder controlar este tipo de pacientes. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los pacientes persisten con eventos recurrentes o con falta de adherencia a las estatinas. Y eso ha obligado a que se tenga que explorar otras posibilidades diagnósticas, otras posibilidades de tratamiento. Dentro de esas otras posibilidades, de forma casual, en los pacientes que se han estudiado con trastornos lipídicos familiares, se encontró que la baja actividad de esta enzima, que es la proproteína de la convertasa de la subtilisina, de la quexina 9, nombre largo para decir que es simplemente una enzima que permite la recolección o tal vez el catabolismo de los receptores de LDL. ¿Y qué se encontró? Si tenemos menos actividad de esta enzima, tendríamos menos LDL circulante porque tenemos más expresión de los receptores en el hepatocito. Por lo tanto, menos riesgo cardiovascular. Este efecto hizo entonces que nos obligara a investigar y se desarrollaran anticuerpos monoclonales en contra de esta proteína, que es una enzima,
y por lo tanto vamos a tener mayor tiempo de expresión de los receptores de LDL. ¿A dónde llegamos? A los estudios que validan este uso de estos inhibidores. Particularmente, inicialmente el estudio Odyssey, que permite el uso de alirocumab, que es un medicamento que ha llegado hasta una reducción de riesgo relativo de MACE hasta el 15%, al igual que lo demostrado en el estudio Fourier para evolucumab, con un riesgo relativo también del 15% en reducción. Pero ¿qué pasa con las concentraciones de LDL? Tenemos una reducción en el estudio Fourier con evolucumab del 59% y del 54% en el estudio Odyssey. Como vemos, son reducciones mucho más grandes demostradas en el estudio de evolucumab, que es el Fourier, en donde se demostró que solamente con el inicio de la terapia, en las primeras 4 semanas, tenemos una drástica caída de la concentración de LDL comparada con placebo. ¿Y qué pasa con los riesgos o con los determinantes cardiovasculares? Tienen una reducción del 15% cuando evaluamos todos los primarios, es decir, todos los eventos cardiovasculares desencadenados, pero cuando separamos de ese evento la angina y solamente dejamos stroke e infarto en estos pacientes, tenemos una reducción relativa de riesgo hasta el 20%. Lo cual quiere decir que tenemos un nuevo medicamento que tiene mucho más impacto en los niveles de LDL y obviamente en el riesgo cardiovascular. Sigue la investigación y llegamos al punto ahora de hacer modificaciones sobre el ARN. ¿Y qué significa esto? Que conseguimos un nuevo target para tratar a estos pacientes con moléculas que son inhibidoras, ahora no de la enzima, sino del ARN mensajero que codifica para esta enzima. Entonces tenemos aquí el principal ejemplo que está en el mercado recientemente, que es inclisiran. Inclisiran ha validado todas sus evidencias científicas en los estudios Orión, en donde se ha demostrado la disminución de la concentración de LDL. Sin embargo, todavía no tenemos impacto cardiovascular porque nos hace falta el estudio Orión 4, que nos permitirá determinar si realmente tenemos impacto cardiovascular. Se asumiría que sí, teniendo en cuenta que desde Orión 1 tenemos una reducción hasta del 42% de los niveles de LDL en los pacientes. Y ahora el Orión 10 y el Orión 11, que fueron 2 estudios publicados también en 2 poblaciones diferentes, en una en Estados Unidos y otra en Europa, y utilizando también población de Sudáfrica, se encontró que en todos los pacientes que fueron tratados con riesgo cardiovascular o con factores de riesgo, con inclisiran tuvieron una relación importante porcentual de los niveles de LDL, y tanto en porcentaje como en concentración. Y vemos aquí el resultado de Orión 10, en donde tenemos una caída hasta el 60% con una concentración de 50 miligramos por decilitro. Y pasa lo mismo cuando comparamos Orión 11, lo cual valida el inclisiran como un tratamiento efectivo con los pacientes con dislipidemia. Cuando vemos el estudio de subgrupos, que es muy importante analizarlo, vemos cómo en todos los subgrupos está a favor del uso de inclisiran versus el placebo, incluyendo esto los pacientes que reciben tratamiento con estatinas, independiente de la intensidad, y los pacientes con enfermedad metabólica, incluidos los pacientes con diabetes. La pregunta es esta terapia hasta el momento suficiente? Y es que tenemos pacientes que tenemos con toda esta terapia y se infartan, o con toda esta terapia y no llega al control de meta. Y es que comienzan a desaparecer ahora las metas principales de LDL. Ya no solamente el LDL importa, sino que comenzamos a tomar más relevancia en las moléculas no HDL y todos los remanentes de lipoproteínas, porque todas tienen la capacidad heterogénica. Empezando entonces con la lipoproteína A, que tal vez es el nuevo marcador que estamos investigando, buscando puntos de corte que todavía no se han establecido exactamente. Sin embargo, sabemos que por debajo de 50 tenemos factor protector, pero por encima de 180 miligramos tenemos un efecto de alto riesgo cardiovascular. Pero también pasará lo mismo con los triglicéridos ricos en lipoproteínas. ¿Y por qué pasa esto? Es que tenemos una lipoproteína lipasa que está añadida o adherida por un proteoglicano al endotelio. Esta lipoproteína lipasa tiene la capacidad de convertir esos triglicéridos ricos en LDL en ácidos grasos libres y en moléculas de baja densidad o intermedia densidad, lo cual significa aumentar la concentración de este tipo de colesterol con daño heterogénico.
Eso nos ha llevado a nuevos retos. Y los nuevos retos es que ya esos 5 targets que les mostré inicialmente de tratamiento se van a convertir en nuevas posibilidades terapéuticas a través de la medicación, incluso con análogos directos de RNA que permiten el bloqueo de la expresión de proteínas, incluyendo proteínas que tengan que ver con la síntesis de la ApoA, es decir, de la lipoproteína A, pero también que tengan que ver con la disminución de esta conversión periférica de los kilomicrones para evitar la cantidad de remanentes que estos tengan en la formación de nuevas lipoproteínas. Ahora, cuando nos encontramos en este escenario, decimos, ¿y ahora qué hago con todos estos pacientes? Pues la evidencia, desafortunadamente con los medicamentos que les he mencionado anteriormente, no es tan robusta para iniciar el tratamiento e incluso no están disponibles en Colombia. Sin embargo, con lo que tenemos hasta el momento podemos hacer algunas actividades de impacto. Y es que cuando tengamos la necesidad de reducir el nivel de colesterol LDL por el 50% o hasta 50%, sabemos que las estatinas de alta intensidad lo pueden hacer y podríamos empezar a estos pacientes con monoterapia. Sin embargo, cuando tenga esa cifra que necesite más de 50%, no puedo tener temor en empezar tratamientos combinados en estos pacientes, porque es lo que ha demostrado en el tiempo el impacto en la enfermedad cardiovascular. No tengo que esperar 3 o 6 meses para ver si tolera o no el medicamento. De hecho, los estudios determinan que entre 4 y 6 semanas yo podría hacer determinación de LDL para poder hacer el ajuste de la terapia. Pero ¿qué pasa si necesito mucho más reducción del LDL de forma rápida? Y estamos considerando incluso los pacientes infartados, porque en estos pacientes yo necesito rápidamente, incluso dentro de la hospitalización, iniciar el tratamiento para reducción del LDL. Y aquí es donde comenzamos a hacer la triple terapia y se comienza a aparecer esto ya en el tratamiento fundacional de la falla cardíaca, donde ya comenzamos tempranamente a utilizar estatinas, ezetimibe e incluso ácido bempedoico de forma simultánea. Pero ¿qué pasa si el paciente se me infarta y lo tengo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos? Pues las nuevas guías ya comienzan incluso a recomendar el uso de los inhibidores de la PCSK9 en el tratamiento hospitalario de estos pacientes, teniendo en cuenta que voy a lograr una reducción significativa de los niveles de colesterol LDL. Y la otra pregunta es, ¿qué nos espera? ¿Qué viene más allá de solamente hacer tratamiento farmacológico? Pues lo que nos viene, y muy pronto, son las vacunas contra la PCSK9. Pues se ha demostrado que es el target más importante en la reducción del LDL y en el impacto cardiovascular. Se están desarrollando actualmente estudios, e incluso ahora de fase 3, moléculas que son capaces de inducir al sistema inmune a la producción de anticuerpos contra la enzima, lo cual hasta el momento ha demostrado una reducción hasta el 60% de la concentración de LDL. Así que seguramente tendremos en los próximos años esta posibilidad terapéutica en los pacientes que hará la facilidad de administración cada año para lograr este impacto. Y como conclusión y cerrando esta charla, el principal mensaje es que tenemos la obligación de identificar y de tratar tempranamente a los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular. Segundo, tenemos que ser capaces de superar las barreras que tienen que ver con el uso de los medicamentos, particularmente con las estatinas, en los pacientes con el miedo a utilizarlas o en nosotros con la inercia clínica y no incrementar las dosis de los medicamentos o combinarlos. Es importante que no podemos tener miedo a iniciar terapia combinada en los pacientes con alto riesgo cardiovascular o que tengan eventos recurrentes. Y cierro diciendo que el manejo del colesterol LDL debe ser intensivo, temprano y personalizado, pues esto es lo que nos permitirá entonces reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes. Muchas gracias. Doctor, gracias por la charla, bastante interesante, puntual, actualizada, y ya realmente ese futuro está aquí porque ya nos hemos dado cuenta que el manejo de estas dislipidemias va más allá de una simple placa de formación de colesterol y triglicéridos generando disfunción endotelial en la íntima, y que en algún momento con el advenimiento de las estatinas, que además de sus efectos conocidos farmacológicos, el efecto pleiotrópico alterno es bastante importante. Doctor, teníamos una pregunta. Como el tratamiento filar de muchos tratamientos de estas dislipidemias son las estatinas, y a veces llega un momento en que el paciente puede ser intolerante
o en su defecto uno de los efectos más temidos son las miopatías. De pronto, ¿qué otra alternativa puede que tengamos a paso o a la mano para este tipo de pacientes? Bueno, de hecho es uno de los retos más grandes con los pacientes cuando se utiliza el tratamiento con estatinas. Pero lo primero que tenemos que considerar es la tranquilidad de que la tasa o la cantidad de pacientes que hacen rhabdomiólisis por estatina realmente es muy baja, es menos del 1% de los pacientes que lo utilicen. Eso es lo primero, porque no todo dolor muscular está asociado a miopatía inducida por las estatinas. Tenemos varias formas de tratar a estos pacientes. Lo primero que se hizo con esto fue el ácido bempedoico como monoterapia o terapia combinada con ezetimibe. Sin embargo, todas las guías, lo primero que recomiendan antes de cambiar al tratamiento con bempedoico, porque no tiene efecto pleiotrópico, mientras que las estatinas sí, es que si el paciente realmente hace cambios, yo tengo que medir la CPK. Si tengo una CPK que esté por debajo de 4 o 5 veces el límite superior, yo lo que tendría que hacer con ese paciente es suspender el tratamiento por 2 semanas y reiniciar el tratamiento, bien sea con la misma estatina o con otra estatina con otra potencia. Pero si tiene más de eso, más de 4 o 5 veces el límite superior, lo que tendría que considerar en este paciente es suspenderlo hasta por 4 semanas y volver a reiniciar el tratamiento. Todas las guías llevan a que reiniciemos el tratamiento con las estatinas y determinar realmente cuál es el riesgo de que le sea inducida este daño muscular por las estatinas. Y esto se puede considerar incluso por puntajes clínicos. Es decir, si empieza el dolor luego de que reinicio en las primeras 2 semanas, pues posiblemente lo sea. Si el dolor es más proximal y causa debilidad proximal, posiblemente lo sea. Si es simétrico, tal vez lo sea. Pero cuando son asimétricos o que no tienen una relación puntual con la ingesta del medicamento, digamos que aquí tenemos que descartar esa posibilidad y siempre tratar de dar tratamiento con las estatinas. Lo otro importante en este tema es las escalas que el doctor explicó, que son muy importantes y hay que extrapolarla Barranquilla, Colombia. Sabemos que el médico internista puede actuar en cualquier escenario, en el ámbito de la consulta externa, en el ámbito de urgencia, hospitalización y UCI, pero en el ámbito de la consulta externa estos scores o estas escalas van a ser bastante ayuda, sobre todo para escoger ese grupo de pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y que tienen una alta recurrencia para desarrollar eventos cardiovasculares a futuro. Entonces, basado en eso, aquel paciente que es recurrente desde el punto de vista cardiovascular, que te hace la enfermedad cerebrovascular, que te hace el stroke, que te hace el síndrome coronario agudo, la enfermedad ocular periférica, y que ya tenemos un dosis máximo de tope de medicamento, ¿qué alternativa tenemos a la mano y quizá cuál sería la meta target de esa lipoproteína? Bueno, en cuanto a las lipoproteínas, bueno, habría que separar el tratamiento en estos pacientes. Si tenemos un evento recurrente en este paciente, el control del LDL ya tiene que ser por debajo de 40, que es lo que recomiendan las guías. Sin embargo, cuando ya miramos la lipoproteína A, que puede ser incluso en los pacientes que tengan menos de 40 y siguen haciendo recurrente, sí hay muchos estudios en fase 2, sobre todo en las esterasas de colesterol, inhibidores de la esterasa de colesterol o inhibidores de las RNA transportadores de código de síntesis de ApoA, todavía no están muy validados. Hasta el momento en el que tenemos que puede disminuir la concentración de lipoproteína A son los inhibidores de la PCSK9. Entonces, en esos pacientes que tienen eventos recurrentes o que tienen el MACE en menos de 2 años, la idea sería que combinemos el tratamiento incluyendo las estatinas, pero también incluir, sin duda alguna, un inhibidor de la PCSK9 hasta el momento de lo que tenemos disponible. Ojalá salgan pronto los fase 3 de los otros medicamentos y que podamos tener intervención directa sobre lipoproteína para llevar a metas por debajo de 50 miligramos en cuanto a la lipoproteína A. Recordar nuevamente que esta parte de la dislipidemia hace parte de los 8 esenciales que comenta el Colegio Americano de Cardiología y que es uno de los pasos importantes para tratar de impactar en el riesgo cardiovascular. ¿El auditorio tiene alguna pregunta o algún aporte por esclarecer? Bueno, continuando con el bloque, tenemos el placer acá. Muchas gracias. Excelente conferencia y es importante que se tenga en cuenta la inercia médica. Es muy frecuente encontrar pacientes con LDL en metas y algunos colegas en su momento, no sé dónde aprendieron eso, de manera infundada le suspenden las estatinas. Y le dicen que eso le hace daño al hígado, que una serie de situaciones que no son reales. De hecho, resulta una pregunta importante en el sentido hasta qué nivel se pueden bajar la LDL
¿Y qué incidencia tienen, además de a nivel muscular, sobre la enfermedad de Alzheimer o sobre las alteraciones a nivel cerebrovasculares? Si usted tiene alguna experiencia, por favor, quisiera que la expusiera. Muchas gracias. Particularmente con los niveles de LDL hay una discusión incluso reciente en los controles. Y es que todas las evidencias llevan a que tengamos un control exhaustivo de nivel de LDL. Pero es que no podemos olvidar que el LDL hace parte de una de las moléculas de colesterol. Es decir, que vamos a afectar la esteroidogénesis celular, no solamente en el hepatocito, sino además en las otras células. Además de esto, tenemos un efecto antiinflamatorio o de rutas metabólicas que permiten mantener la homeostasis. Eso implicaría, sí o no, la formación de proteínas anómalas. ¿Qué sucede hasta el momento? Tenemos control del LDL, pero no tenemos control de las otras lipoproteínas. Y ahí estaría el enfoque de los nuevos tratamientos. Tratar no solamente al paciente por los niveles de LDL, sino también tratar al paciente por los niveles de las otras lipoproteínas, porque si hacemos un impacto muy negativo en LDL, vendrían entonces las consecuencias metabólicas de las que estamos hablando, incluyendo enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, no hay una evidencia fuerte que lo soporte, pero habría que considerarlo desde las bases fisiopatológicas de la enfermedad. La discusión nueva estará dada ahora en cuál es el nivel de LDL normal del ser humano. Y es que hay estudios incluso hasta el momento que han demostrado, comparando a todos los mamíferos, que el promedio de LDL normal en la población humana, antes de toda esta industrialización, era de 60 miligramos por decilitro. Hoy estamos en promedio en Colombia en 120 miligramos por decilitro. Quiere decir esto que si hay un impacto en el desarrollo metabólico, no solamente de enfermedades cardiovasculares, sino también de enfermedades neurodegenerativas. Y esa es la discusión que tendremos que tener en cuenta a partir de ahora en el control de LDL. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Muy buenas. Era como para digamos que complementar lo que le dijo el doctor. La pregunta fue muy puntual. Siempre hemos tenido inconveniente y siempre se nos habló de que entre más bajo tengamos el LDL, mayor riesgo de que el paciente tuviera trastornos cognitivos y en este caso enfermedad de Alzheimer y también la aparición de diabetes. En los diferentes análisis que se hicieron del Fourier, que se hicieron con el Odyssey Outcome, utilizando Aliro y utilizando Evolocumab, definitivamente eso no se encontró. Entonces usted puede tener la tranquilidad de que la asociación que usted encuentra en los trastornos cognitivos y aparición de enfermedad de Alzheimer y aparición de nuevos eventos de diabetes está totalmente descartada con ese tipo de estudios. Ahora, si bien es cierto, el doctor mencionó algo que no tenemos, digamos que ninguno de estas moléculas, como los inhibidores de la PCSK9, ninguno de los anticuerpos monoclonales que actúan a nivel del RNA mensajero, en el caso de inclisiran, que es una nueva molécula en Colombia y que en Europa lleva casi 10 años, ninguno de eso impacta en mortalidad cardiovascular, ¿no? Es decir, hay impacto en el MEI, como mencionó el doctor, pero ninguno impacta en mortalidad cardiovascular. Sin embargo, es lo que tenemos actualmente y habrán casos muy especiales. Casos puntuales, por ejemplo, el doctor los mencionó, incluso tenemos pacientes que tienen dermatomiositis y no puedes utilizar estatinas y tienen eventos cardiovasculares. Entonces, lo único que tienes es utilizar un inhibidor de esto asociado al ezetimibe, pero tenga la certeza y seguridad que lo puede utilizar lo más pronto posible y muy importante que entre la cuarta y sexta semana de inicio de tratamiento con una terapia estatínica, usted mide el LDL para intensificar la terapia lo más pronto posible. Bueno, ¿algún otro aporte? Bueno, doctor, gracias por la charla, yo. Ya para continuar con el proceso, tenemos pues el placer de presentar al doctor Alberto Polo Barranco, médico internista en la Universidad Libre de Barranquilla, máster en diabetes y lípidos, profesor universitario de la Universidad Metropolitana, Universidad Simón Bolívar, en pre y posgrado de medicina interna. A continuación, aspectos prácticos del uso de la liraglutide en el manejo de la obesidad. Gracias, Tomás.
Bueno, vamos a tratar de hablar de un tema muy importante. Y lo primero que tenemos que conocer es que definitivamente la obesidad anteriormente no era considerada una enfermedad, sino que solamente estaba relacionada con un aumento del peso. Pero hoy sabemos que la obesidad es la quinta causa de muerte a nivel mundial, y además de eso que mueren anualmente 2.8 millones de personas a causa de la obesidad. Y para esto nosotros vamos a hablar acerca de 4 esferas que son fundamentales en el paciente con obesidad, que básicamente es la esfera nutricional, la esfera de la actividad física, la esfera mental y por último la terapia farmacológica, que en este caso vamos a hablar de lo que tenemos en Colombia. En Colombia actualmente en el label del INVIMA para el tratamiento de la obesidad únicamente tenemos esta molécula que es liraglutide. Entonces, este es mi conflicto de interés. La charla se encuentra patrocinada por Novo Nordisk. Y lo primero que tenemos que entrar en detalle es a definir definitivamente qué es la obesidad. La obesidad la define la OMS como una enfermedad en la cual el exceso de grasa acumulada afecta la salud de los pacientes y puntualiza que definitivamente el índice de masa corporal nos sirve única y exclusivamente para clasificarla, no para poder determinar qué tipo de composición corporal tiene el paciente. En cuanto a los métodos que nosotros debemos utilizar para evaluar la grasa corporal, digámoslo así que ojalá todos pudiéramos tener diferentes herramientas que tengan un nivel de evidencia bastante fuerte y que nos permitan, digamos que diferenciar qué tanta grasa tiene el paciente. Es importante esto porque muchas veces nosotros solamente nos enfrascamos en el peso del paciente y lo más importante es tener claridad en la composición corporal de nuestro paciente. Por lo tanto, yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿usted qué quiere? ¿Bajar de peso o bajar de talla? Pues obviamente va a bajar primeramente de talla y eso le da el target a usted de que está haciendo las cosas bien. Y es importante puntualizar que definitivamente el enfoque de peso ideal no es y debemos cambiarlo por una composición corporal ideal. Esa composición corporal, que es la que me va a determinar el exceso de grasa en nuestros pacientes, nosotros tenemos que medirla por diferentes herramientas. Algunos tendrán bioimpedanciometría, algunos tendrán densitometría de composición corporal, otros tendrán otro tipo de técnicas más costosas, pero hay algunos que solamente tienen el perímetro abdominal. Y usted tiene que, digamos que, valerse del tipo de herramienta que usted tiene para poder determinar. Es muy importante puntualizar también que definitivamente la grasa corporal en las mujeres se define que está por encima de 35 y en los hombres por encima de 25. Entonces usted tiene que tener eso claro. Cuando usted saca esa composición corporal, cuando ustedes miran una densitometría o miran una bioimpedanciometría, usted pueda tener una buena relación de esta para determinar la composición corporal que tiene. Si usted mira el costo-efectividad y el costo-beneficio que tienen cada una de esas moléculas, cada una de esas técnicas, usted se va a dar cuenta que algunas, digamos que son muy buenas, son difíciles de hacer, pero hay unas que son definitivamente asequibles. Si usted mide el perímetro abdominal, definitivamente sabemos que le va a dar a usted una idea de cómo está el porcentaje de grasa visceral, y esa grasa visceral que tenemos en el perímetro abdominal, que es rica en kilomicrones, esa grasa visceral que es potencialmente aterogénica, que es la que genera el estado proinflamatorio y que muchas veces genera los eventos cardiovasculares de los pacientes que nosotros atendemos. Pero es importante tener en cuenta de que no solamente usted está con la bioimpedanciometría, ni todos los pacientes tienen que tener densitometría de composición corporal en el escenario que no los tenga. Eso sería el mundo ideal, pero desafortunadamente nosotros no lo tenemos así de esa manera. Por lo menos donde yo laboro, pues tengo la bioimpedanciometría y lo puedo utilizar de manera todos los días, mientras que yo veo que hay algunos sitios donde solamente tiene el perímetro abdominal. Tiene que jugarse con eso y está totalmente evidenciado y no se sienta mal porque de pronto no lo hace. Entonces, ¿en qué quedó el IMC? El IMC definitivamente es una medida que nos mide la probabilidad del riesgo de obesidad que yo tengo con mi paciente, pero no me determina la grasa corporal total, ni tampoco me determina cómo está la composición corporal de mi paciente. Cuando usted evalúa el índice de masa corporal, y por eso la OMS lo puntualiza, que únicamente me sirve para clasificarla, y es lo que a nosotros definitivamente nos piden, y ustedes ven que están en los registros, que aparece obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y aparece el sobrepeso. Y eso definitivamente nos sirve, es para eso y cambiar ese
estilo. Pero entonces, si yo no tengo definitivamente ninguna otra herramienta, entonces, ¿qué puedo utilizar? Definitivamente existen algunas calculadoras, así como lo mencionaron, que calculadoras de riesgo cardiovascular. También existen calculadoras también para calcular nosotros el porcentaje de grasa corporal total. Y esta que fue diseñada en España, y este es el Cumbay, que nos permite a nosotros calcular con unos parámetros puntuales cuál sería el porcentaje de grasa corporal total que tiene nuestro paciente. Si nosotros miramos, tenemos que sacarnos del chip definitivamente que el IMC más alto definitivamente es el que impacta de manera negativa en los eventos cardiovasculares. Independientemente del IMC, yo puedo tener un paciente que está sarcopénico, que está con normopeso, y ese paciente definitivamente también va a tener un porcentaje de grasa visceral muy alto y su IMC normal, y directamente no están relacionados. Es decir, usted tiene que tener claridad en qué composición corporal tiene su paciente. Si nosotros miramos en esta update que fue publicado en el 2015 y donde se evaluó en los diferentes continentes cómo estaba la prevalencia de la obesidad, y se dan cuenta que ya por encima en Estados Unidos se dan cuenta cómo aumentó. Y miren en América Latina, si ustedes miran en América Latina, ¿por qué definitivamente va en aumento? Porque el latino come con dietas muy hipercalóricas y además con sedentarismo. ¿Qué es el número uno a vencer? Digamos que es la nosa número uno a vencer. Los pacientes prefieren tener cualquier tipo de plan nutricional, cualquier tipo de restricción, pero no hacen actividad física. Y eso es lo que difiere con la población europea, que es mucho más longeva, que tienen dieta mediterránea, pero tienen actividad física. Incluso hay estudios donde se ha comparado pacientes que hacen actividad física, pero no son tan rigurosos en su alimentación, versus aquellos que sí comen sanamente, pero no hacen actividad física. Se mueren más rápido los que no se mueven. Entonces, definitivamente usted tiene que tener eso claro, que lo importante es que usted logre empoderar a su paciente para que su paciente tenga una buena actividad física. Y este estudio, que fue la encuesta ENSIN que se hizo en Colombia, de la encuesta situacional nutricional, que se hizo en el 75% en toda la población urbana y solamente el 24% en la población rural. ¿Qué demostró? Demostró esto, que el aumento de la obesidad en nuestro país está alrededor del 22%. Y eso está dado básicamente por los estilos de vida que tienen en las diferentes regiones. Si nosotros miramos, la población de obesos está mucho más marcada. Número uno, no solo en la costa Caribe, en la costa Caribe también hay obesos, pero la población mayor se lo lleva el eje de Antioquia, la parte de Cundinamarca, y se lo llevan los Santanderes, seguido de la costa Caribe. O sea, pareciera que de pronto aquí el que come suero, chorizo, butifarra y ese tipo de situaciones, vitamina C, definitivamente no somos nosotros. Ellos allá consumen otro tipo de carbohidratos, ellos allá también consumen chichas, consumen un montón de situaciones que definitivamente tienen ultraprocesados y además son totalmente hipercalóricas. Si nosotros miramos cómo se encuentra asociada la relación de la obesidad con la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, nos damos cuenta que cuando ya una persona tiene un IMC por encima de 25, tanto en hombres como mujeres, se mueren mucho más rápido, definitivamente porque se asocia a un estado proinflamatorio y a mayores eventos cardiovasculares. Si nosotros miramos, el promedio de vida en el mundo está alrededor de los 70 años. Y eso es hasta algo bíblico, porque la Biblia dice que los justos llegarán hasta los 70 años y los más robustos llegarán hasta los 80 años. Y eso coincide con las estadísticas que se tienen a nivel mundial. Entonces, cuando usted relaciona el IMC con la probabilidad de años, se da cuenta que los pacientes que están con IMC normal, el 80% de esos pacientes tienen la probabilidad de llegar hasta los 70 años. Pero ¿qué sucede en los pacientes que tienen un 35 y 40% de IMC? Esos pacientes solamente el 60% va a llegar a los 70 años, y aquellos que tienen más de 40, que tienen obesidad mórbida, esos pacientes tienen el 50% de probabilidades de que lleguen hasta los 70 años. Lo que quiere decir es que la obesidad va a reducir expectativa de vida en esa población. En cuanto a la fisiopatología de la obesidad, es muy importante tener en cuenta los componentes del apetito. El hambre es lo que definitivamente conduce al consumo, y el deseo es la motivación que tiene el paciente por comer, y luego viene una fase de satisfacción, es decir, él se siente satisfecho y la persona se siente satisfecho cuando come.
Posteriormente llega una situación que se llama de plenitud gástrica, que ya todos la conocemos, y esa plenitud gástrica conlleva algo que se llama la saciedad, a estimular los centros a nivel hipotalámicos de la saciedad. Pero hay algo muy importante aquí, que es el gusto y el placer, que es el gusto hedónico. Y ese gusto hedónico está conllevando a un consumo prospectivo, que es cuando el paciente definitivamente hace una selección de alimentos y es lo que se conoce como los antojos. Entonces, cuando ya aparecen ese tipo de antojos en el paciente obeso definitivamente tiene una lucha interna en su mente. Si nosotros miramos, definitivamente cuando existe este desbalance entre la ingesta y el gasto energético, si yo como más calorías, el organismo va a ser feliz porque va a guardar en el tanque de reserva, pero si definitivamente yo no tengo ningún gasto energético, voy a seguir acumulando. Cuando existe este desbalance, a nivel hipotalámico, ¿qué sucede? A nivel hipotalámico, este efecto hedónico, que es lo que induce a que el paciente coma y a que definitivamente tenga la selección de comidas, que se conocen como los antojos, y si se asocia a esa inactividad física y a otros factores epigenéticos o a consumo de algunos medicamentos, va a generar adiposidad, va a generar resistencia a la insulina y además de eso va a generar alteración en la microbiota intestinal. De tal manera que la mente del paciente obeso es un campo de batalla. Si nosotros miramos esa mente del paciente obeso, la obesidad tiene 4 fenotipos. Los fenotipos del paciente obeso definitivamente son, número 1, el cerebro hambriento que solamente piensa en comida, el intestino hambriento que definitivamente se vacía muy rápido y piensa solamente en comida, y también está el quemador lento y también está el comedor emocional que se satisface única y exclusivamente cuando come. Eso es lo que sucede. Este paciente, por ejemplo, todo el tiempo piensa en perros. Entonces, eso es definitivamente lo que le sucede en la mente del paciente que tiene obesidad, porque este tipo de ultraprocesados son altamente aditivos. Entonces, ¿qué efectos tienen los análogos del GLP-1 en la regulación del apetito? Yo creo que todos los conocemos que definitivamente el GLP-1 se produce a nivel de las células L a nivel intestinal, pero él tiene receptores a nivel hipotalámico, tiene receptores a nivel pancreático, a nivel renal, y que definitivamente lo que ellos hacen es retardar ese vaciamiento gástrico, y al retardar ese vaciamiento gástrico aumenta los niveles de grelina, disminuye la leptina y estimula el centro de la saciedad, y por eso es que el paciente definitivamente tiene un retardo en la ingesta y además de eso tiene una carga calórica mucho menor que la que usted le puede plantear. Entonces, ¿qué efectos tiene, digamos, que el liraglutide sobre el apetito? Liraglutide ha demostrado definitivamente que incrementa la saciedad de los pacientes y reduce el hambre. Este fue un estudio que se hizo en animales y se les inyectó una infusión de GLP-1, y esa infusión de GLP-1 se demostró que en el caso de que el paciente, en el tiempo que fue de 240 minutos y en el tiempo de la saciedad, se dieron cuenta que definitivamente el paciente, después de los 240 minutos, era que definitivamente el paciente tenía hambre. Y cuando nosotros lo evaluaron en el cuanto del hambre, ¿qué sucedía después de la infusión? La infusión era continua y superaba casi que los 300 minutos. El paciente no ingería alimentos. Y esos son los picos que se vieron ahí en las ratas que ellos utilizaron. Y eso es muy similar a lo que sucede con nuestros pacientes. Ahora, estos efectos metabólicos que todos los conocemos, así como igual lo tienen, digamos, que las estatinas, que mencionaron muy bien acerca del manejo de las estatinas, también los análogos del GLP-1 tienen efectos no solo a nivel del peso, sino también antiaterogénicos. Y esos son, digamos, que una de las discusiones que siempre se dan, si el ISGLT2 o el análogo del GLP-1 para el manejo de los pacientes diabéticos. Y definitivamente todos sabemos de que el efecto antiaterogénico que ellos tienen, porque liberan óxido nítrico, porque además de eso disminuyen las moléculas de adhesión de ICAN y BECAN a nivel de la íntima, y que además tienen efectos indirectos que ya todos conocemos en presión arterial, en disminución del LDL y además en la reducción del peso, y teniendo como base que definitivamente la obesidad va en aumento en nuestro país y a nivel mundial, pues sin lugar a dudas se han convertido en una piedra angular para el tratamiento de estos pacientes. Pero además de eso, la obesidad se ha asociado con múltiples comorbilidades. La obesidad se ha asociado a más de 200 patologías, y nos damos cuenta que la sola obesidad otorga el 50% de la carga de los pacientes diabéticos tipo 2. Si usted ve un paciente, entre un 50 y 70% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Si usted ve un diabético tipo 2 que no tenga sobrepeso o obesidad, empiece a dudar de que eso sea por eso.
O sea, normalmente eso no está en la fisiopatología de ellos. Y por otro lado, la carga de la cardiopatía isquémica está alrededor del 23% y nos damos cuenta que los trastornos del sueño, esos trastornos del sueño que no solamente se dan por el SAJO, porque sabemos que el SAJO viene en aumento. Los pacientes con SAJO son pacientes que vienen fatigados, que vienen cargados, y esos son pacientes que definitivamente se nos pasan a nosotros por nuestras narices porque ninguno le investiga cómo duerme el paciente. Y nos damos cuenta que fenotípicamente el paciente tiene todo lo que nosotros conocemos del patrón del paciente con SAJO y definitivamente está hipertenso y tiene una cosa y tiene la otra y nadie de pronto interviene definitivamente a ese paciente. En cuanto a la obesidad asociada con el riesgo de enfermedades crónicas, si usted mira y miramos allí esta relación, el riesgo relativo, si se dan cuenta tanto en hombres como en mujeres la enfermedad coronaria es mucho mayor definitivamente en el tema de las mujeres. Pero algo muy importante en nosotros los varones, la artrosis. Definitivamente nosotros los varones, a medida que incrementamos de peso, lo que más se nos marca, sin lugar a dudas, viene siendo la artrosis. Posteriormente van a aparecer otras patologías como la falla cardíaca con fe bipreservada, que es la falla cardíaca típica que hace el paciente que tiene obesidad, pero también hay que tener en cuenta la litiasis vesicular. La gran mayoría de los pacientes, aproximadamente un 30-40% de los pacientes que tienen obesidad, tienen litiasis vesicular. Entonces eso tiene que tenerlo muy en cuenta y muy presente en la población. ¿Y qué relación tiene la diabetes con la obesidad? Sin lugar a dudas. Si usted mira, a medida que va aumentando el IMC, y en este estudio se evaluó un IMC entre 29 y 30.9, esos pacientes que tenían ese IMC tienen el 28% de probabilidad de que tengan diabetes mellitus. Pero además de eso, se dan cuenta que a medida que va aumentando, y miren lo que sucede en los pacientes, que más de uno que yo veo aquí tiene 33 o 34.9, el riesgo de diabetes supera el 50%. Y a medida que está por encima del 35, el 98% de probabilidad de que su paciente tenga diabetes. Y entonces, ¿qué relación tiene la diabetes con el tema de la dislipidemia? Y el doctor lo mencionó muy bien, tanto el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, el estado proinflamatorio crónico que tienen esos pacientes, mayor liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y la aterogénesis acelerada que tiene ese paciente es lo que definitivamente conlleva que el paciente presente eventos cardiovasculares. Pero hay algo muy importante, el riesgo de cáncer. Está totalmente demostrado que el riesgo de cáncer está directamente relacionado con la obesidad y en mujeres muy específicamente el cáncer de cuello uterino. Entonces tienen que tener eso, los cánceres de ovario, también los tumores a nivel gastrointestinales, sobre todo en estómago y en colon, están totalmente relacionados con los pacientes obesos y muchas veces son diagnosticados por el tumor, pero nadie se fija definitivamente en la obesidad que tiene mi paciente. Ahora, ¿cómo afecta la obesidad la calidad de vida del paciente? Sin lugar a duda, físicamente están abatidos, aproximadamente entre un 12%. Y si usted mira psicológicamente, ellos tienen trastorno obsesivo compulsivo, son pacientes que tienen trastornos de ansiedad y depresión, tienen diferentes estados de depresión a causa de la obesidad que tienen esos pacientes. Y algo muy importante, y este es un datico que tienen que llevárselo para la casa, entre un 22 y un 27% de los hombres y mujeres tienen disfunción sexual a causa de la obesidad. Y no le busque otra causa y otra cosa que definitivamente lo que tiene que tratar es el estado proinflamatorio que tiene su paciente. Y ya nosotros cuando conocemos estas cosas tenemos que preguntarnos, come bien y debes de comer saludable. Y entonces nosotros nos hacemos la gran pregunta, ¿cómo ganamos nosotros la pelea de esa obesidad? Cuando nosotros sabemos cómo ganarle la pelea a esa obesidad, aparece este programa Scale, que es un programa que se hizo con liraglutide en diferentes escenarios, donde se evaluaron pacientes diabéticos, pacientes prediabéticos, pacientes que tenían apnea del sueño y una terapia de mantenimiento. Pero además de eso, recientemente salen, no tan recientemente, salen unos estudios donde se evalúa en los pacientes que tienen insulina, en pacientes diabéticos que tienen insulina. Todos sabemos que la insulina es un anabólico y que definitivamente genera aumento de peso en ese tipo de pacientes. Y también se evaluaron la terapia conductual. Cuando se evaluaron en terapia conductual, definitivamente también impactaron. Y esto, digamos, son cada una de las revistas de las publicaciones que se hicieron con estos ensayos clínicos. ¿Qué les quiero decir? El endpoint primario que ellos utilizaron fue, número 1, la reducción de peso y posteriormente
¿Cuánto había la disminución del IMC durante el estudio clínico? En el caso del Scale 1, donde se hizo con pacientes con obesidad y también con prediabetes, y que se hizo un estudio de 56 semanas, y miren que se llevó hasta 160 semanas, la reducción del peso de esos pacientes estaba alrededor del 8%, versus el 2.6% en el brazo que se utilizó placebo. Y en el caso de los pacientes que tenían diabetes, la reducción era del 6%. Y si se dan cuenta, en los pacientes que tenían apnea del sueño era del 5.7%, y en los pacientes en la escala de mantenimiento, es decir, esos pacientes que después del año, normalmente estos programas de obesidad se hacen al año, ¿cuántos de esos pacientes definitivamente reganaban peso y cuántos superaban, digamos, el valor del IMC? Era alrededor del 6.2%. Es decir, esos pacientes no tenían tanta reganancia de peso. ¿Eso por qué se dio? Se dio porque esos pacientes estaban asociados a terapia conductual. Ahora, en cuanto a las diferentes categorías, encontramos que el 62% de los pacientes en el Scale 1, donde sí son pacientes con obesidad y prediabetes, tenían un IMC, una pérdida de IMC mayor al 5%. ¿Por qué es importante? Todos los programas de obesidad, si usted en 12 semanas no logra una reducción de más del 5% del IMC, fracasó. Quite eso, fracasó. Tiene que buscar otra estrategia porque definitivamente hay un fracaso. Entonces, por eso usted ven que están del 5 y del 10%, y por eso usted mira definitivamente en las guías de manejo cuál es su meta a la que usted tiene que llegar. En el caso del scale de diabetes, miren que más del 50% de los pacientes tenían una reducción de más del 5% del valor del IMC. Y algo muy importante en el caso del scale de mantenimiento, ¿cuál fue la pérdida de peso adicional después del año de la terapia? Aproximadamente más del 50% de los pacientes perdían, y nos dimos cuenta que el 26% de esos pacientes lograban más del 10% en la pérdida del IMC. En resumen, si usted mira en resumen, y ellos también evaluaron un objetivo secundario que fue en el caso de los pacientes que tenían prediabetes, qué porcentaje de pacientes llegaban a evolucionar diabetes y cuánto se disminuía la progresión de la enfermedad. Era del 80%. Definitivamente era algo muy marcado. Si usted mira, el primer factor de riesgo para los pacientes con resistencia a la insulina, prediabéticos o diabéticos, sigue siendo la obesidad. No es la raza, no es la etnia, no es la consanguinidad, sin lugar a dudas es eso. Y por eso usted ve que en la cuádruple meta del manejo del paciente diabético, tanto la presión arterial, la hemoglobina glicada como el LDL, el peso también está en el mismo rango. Si usted no tiene el control del peso de su paciente, sin lugar a dudas lo tiene en mal control metabólico, a pesar de que tenga glicadas de 6. Ese es un paciente que tiene un riesgo residual y va a seguir haciendo eventos cardiovasculares. Ahora, si nosotros miramos esto que nos llama muchísimo la atención en cuanto en términos de reducción de hemoglobina glicada, tanto en los pacientes diabéticos como en los pacientes que utilizaban insulina. Una de las cosas que nosotros como clínicos digamos que nos sometemos a uno de los desafíos es en el peso cuando nosotros utilizamos la insulina. Y además de eso, en el impacto en la hemoglobina glicada y en la variabilidad glucémica. Y yo creo que la doctora empezó a hablar algo acerca de eso. Y sin lugar a dudas que reducir más del 1% del valor de la hemoglobina glicada en un paciente que utiliza insulina asociado a que no pierda peso es una cosa maravillosa. Es decir, anteriormente usted no tenía análogos del GLP-1 y pareciera que el paciente estuviera soplado todo el tiempo, porque el paciente no hacía actividad física y además de eso la hemoglobina glicada empezaba también a fluctuar, pero el peso también del paciente empezaba a fluctuar. En resumen, si usted mira, cuando yo tengo un medicamento de alta eficacia en control de peso y control de hemoglobina glicada, ¿qué sucede con los eventos gastrointestinales? Sin lugar a duda, el 60% son eventos gastrointestinales, los eventos adversos. Esos eventos adversos van a estar directamente relacionados con la alimentación del paciente y se presentan las primeras 2 semanas, pero posteriormente, sin lugar a duda, usted va a encontrar que existe, digamos que una etapa de resolución de esos eventos adversos. Este mensaje yo quiero que se lo lleven para la casa. Si usted ve que en 12 semanas no logra el control del IMC superior al 5%, vaya pensando
en cambiar ese tipo de terapias que usted utilizó de manera inicial. Y ya conociendo eso, pues sin lugar a dudas usted tiene que inducir a su paciente a que tenga una dieta totalmente saludable, que el paciente duerma bien, que duerma entre 6 y 8 horas al día, porque sabemos que esos pacientes que no duermen sino menos de 6 o 8 horas tienen mayor estado proinflamatorio, mayor actividad, y esos son pacientes que tienen mayor aterogénesis en los pacientes. Y algo muy importante y que es difícil de someter a nuestros pacientes tiene que ver con esto, con el estrés. Pues definitivamente dile no al estrés. ¿Y cómo usted le dice que no al estrés? Básicamente, usted empodere a su paciente para que su paciente trabaje en la esfera de la actividad física. No hay nada que supere en liberación de endorfina que el ejercicio. El paciente que hace ejercicio se relaja. El paciente que hace ejercicio es un paciente que tiene un estado metabólico mucho más bajo, es un estado basal y un punto de homeostasis de equilibrio mucho mejor que cualquier antidepresivo, mucho mejor que cualquier ansiolítico. Entonces, cuando nosotros conocemos este tipo de escenario, pues sin lugar a duda, usted tiene que motivar a su paciente a que se empodere de esto. Y ya con esto termino la presentación. Profe, bastante interesante este tema de obesidad. Obesidad no es más que un simple aumento de peso. Esto involucra una serie de compromisos multisistémicos y, como se explicó, un estado proinflamatorio crónico que va a conllevar a toda esta serie de desenlaces fatales, y más aún en la población juvenil que se está presentando cada vez con más incidencia pues este proceso de obesidad. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte por dar? Buenos días, doctor. Muy maravillosa charla. Quería preguntar con respecto a los GLP-1, si sabemos bien, pues estos medicamentos tienen un impacto significativo en el peso, y podríamos decirlo de una u otra manera que de manera rápida, por lo menos uno espera cambios dentro de los primeros 3 meses. ¿Cuáles serían esas estrategias posteriores que se deben tomar para evitar el efecto rebote al suspender el uso de los GLP-1? Muy buena pregunta. De hecho, siempre hay que pensar en esto, que son los hábitos los que son sostenibles en el tiempo. Y por eso yo mencioné el tema de la mente, porque ese es el campo de batalla del paciente obeso, y mirar en qué fenotipo está, si es un comedor emocional, si es un intestino hambriento, si es un cerebro hambriento, si es un quemador lento. ¿Por qué? Porque yo ese quemador lento, pues yo tengo es que activarle su metabolismo, y eso lo logro es con actividad física para mi paciente, y no con tanto análogo del GLP-1. Tengo que combinárselo, pero yo debo priorizar en él en eso. Ahora, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debes iniciar las 4 esferas. Un plan nutricional no restrictivo, porque eso no va a ser sostenible. Normalmente uno le aconseja de que el paciente tenga el 55% de carbohidratos, que el paciente tenga entre un 20 y 25% de proteínas y el resto lo tenga en lípidos. Digamos que una dieta balanceada, es una dieta, digamos que hipocalórica, no restringirlo, porque eso de las dietas cetogénicas, todo eso baja de peso, ayunos intermitentes, pero a nosotros como clínicos lo que nos sirve es que definitivamente baje de peso el paciente, y como nosotros tratamos son pacientes de alto riesgo cardiovascular que impacten el control metabólico, porque si no impactan el control metabólico no hago absolutamente nada. Eso, primer punto. Segundo punto, la actividad física debe ser progresiva y debe ser, digámoslo así, direccionada por deportología. ¿Por qué por deportología? Los pacientes que tenemos nosotros son pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular. Lo ideal sería que esos pacientes se fueran sometidos a una prueba de ergoespirometría para mirar definitivamente que el paciente no se nos vaya a terminar infartando haciendo actividad física. Eso en un centro debe hacerse. Tercer punto, el apoyo psicológico. Esos pacientes tienen que tener psicología y psiquiatría, porque es digamos que un equipo multidisciplinario. Aquí no yo soy yo, aquí es un equipo conjunto que está atrás de mí. Y posterior que usted logre ese empoderamiento, usted considere si va a utilizar la terapia farmacológica, porque los pacientes terminan pensando de como el diabético, que solamente es colocarse insulina o tomarse la pepa y con eso controlan la glicemia. Y los otros factores definitivamente no se controlan. Sin lugar a dudas, usted le pone el análogo del GLP-1 y va a perder peso.
Eso sí o sí, pero que se sostenga. Si no está empoderado, va a reganar dos. La clave está en la educación ahí. Excelente charla, doctor Alberto. Definitivamente es algo, obesidad, un tema muy holístico. Una cosita, obviamente en cuanto a que te referías, la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, pues nos ayudan, pero hay que recordar que son por periodos, como usted lo dice, son poco sostenibles, aunque hay mucha evidencia de que incluso también impactan en la parte proinflamatoria. Siendo así, cuando nosotros tenemos esos 4 pilares y yo tome a mi paciente e impacté allí, pero por X o Y mi paciente abandonó, se le olvidó, se fue de viaje y llega y quiere retomar, ¿con qué dosis es pertinente reiniciar otra vez con ese paciente? Bueno, muy importante esa pregunta, Valentín. Hay que tener claridad que cuando utilizamos liraglutide existe una fase de titulación de la medicación. Por lo general se inicia con 0.6 miligramos subcutáneo día durante la primera semana. La segunda semana se hace a 1.2, la tercera semana 1.8, cuarta semana 2.4 y hasta finalizar con 3 miligramos. Eso es la dosis. Si el paciente ya tiene más de 72 horas que se le olvidó utilizar la terapia, el paciente tiene que volver a 0.6. Aún se ha demostrado que los eventos adversos aumentan si tiene más de ese tiempo. Si está dentro de esas 72 horas, continuar en la dosis que el paciente tenía. Ahora, se nos va a presentar que hay pacientes que usted no los puede avanzar de manera tan rápida. Es decir, el paciente de pronto dice, doctor, estoy en 1.8 y lo pasaste a 2.4 y empezaron eventos adversos. A ese paciente no lo pases tan rápido. Déjalo mucho más tiempo ahí, déjalo otra semana más y lo evalúas y lo intentas hasta que el paciente te tolere la dosis y llevarlo a la dosis de 3 miligramos. Bien, y en la consulta, pues tú sabes que tenemos esa paciente, bueno, ambos sexos, y se operó, ¿verdad? Y está en su plan de dieta. Y me pregunta, bueno, doctor Valentín, ¿me aplico o no liraglutida? Porque ya me hice la bariátrica y es un suplemento proteico, estoy tolerando y estoy ahorita mejorando mi peso. Claro, esa es muy buena pregunta. Esa es la cirugía metabólica. Sin lugar a dudas, después de 3 meses de haberse hecho una cirugía metabólica se pueden utilizar análogos del GLP-1, sin lugar a dudas. Es decir, eso ya está totalmente demostrado, tiene evidencia y hágalo de manera segura. Doctor, y relacionado por lo menos a los trastornos tiroideos, ¿la administración de la liraglutide tiene algún impacto hormonal o algún desbalance o podemos estar seguros de iniciar la terapia? Wow, bueno, les cuento lo siguiente. En cuanto a los trastornos tiroideos hay que puntualizar 3 cositas. Número 1, contraindicaciones del uso de liraglutide. Neoplasia endocrina múltiple, pacientes con carcinoma medular de tiroides, que son menos del 1% de los cánceres a nivel de tiroideos. Del resto no tiene ninguna contraindicación. Es decir, tanto el hipotiroideo como el hipertiroideo, el que tenga carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma de células gigantes, lo puede utilizar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte ahora del auditorio? Si no hay preguntas o aportes, señor presidente, pasamos ahora al coffee break. Podemos terminar el bloque metabólico, vamos al coffee break, iniciamos el bloque de neumología. Gracias a ti, voy a San Pablo.